Buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de parte de la Superintendencia Nacional de Salud. En esta tarde, en este municipio que un 19 de abril del año 1960 vio el nacimiento de quien hoy es nuestro primer mandatario, doctor Gustavo Petro Urrego. Hemos venido aquí por varias razones. Primero, era una deuda pendiente de hacer presencia en este municipio para efectos de llegar aquí donde antes no haya llegado ningún superintendente nacional de salud. Y lo hacemos dentro de nuestro propósito de generar presencia en los territorios, generar cercanía con las personas y también permitirles a las personas que habitan en el territorio el acercamiento que les posibilita de manera directa, sin intermediarios, informarnos de las dificultades, de las circunstancias adversas o de cualquier tipo de inconveniente que a bien tenga manifestar, tienen frente al acceso a los servicios de salud en esta zona del país. Por ello hemos venido un equipo importante de la superintendencia, donde hay 4 de las superintendentes que están en Bogotá. Me permito presentarlas. Está la superintendente de entidades territoriales, que es la doctora Elsa Patricia Lozano Guarnizo, quien es la que vigila el deber funcional en lo que tiene que ver con el sector salud de quienes dirigen en los territorios la salud, en este caso la Secretaría de Salud Departamental, la Secretaría de Salud Municipal y otro grupo importante de vigilados que tienen que ver con los que generan rentas para la promoción de la salud, en este caso las entidades que hacen parte del arbitrio rentístico de la nación, que son las loterías e igualmente las licoreras. A continuación, la doctora Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, que es la segunda de aquel extremo hacia acá, y es quien realiza la inspección vigilancia en el sector prestador de servicios, tanto las IPS privadas como los hospitales públicos o empresas sociales del Estado, e igualmente las IPS mixtas y toda forma de prestación de servicios de salud. Sigue la doctora María Isabel Ángel Echeverry, que es la superintendente de aseguramiento, la que vigila la operación de las EPS, tanto del régimen contributivo como del subsidiado de las EPS mixtas e incluso de carácter indígena, y también aquellas formas de aseguramiento que no hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero que se conocen bajo el esquema de aseguramiento como regímenes excepcionales o especiales, donde están el Magisterio, Ecopetrol, las unidades de salud de las universidades públicas, las fuerzas militares, la sanidad de la policía. Por eso están aquí presentes quienes representan en el territorio a ese tipo de aseguradores. Después sigue una persona que es de aquí, del departamento de Córdoba, la doctora Elena Salazar, quien funge como superintendente de protección al usuario. Es la persona que se encarga de todo el componente de atención directa a las personas, es decir, tiene 52 millones de clientes, porque los 52 millones de habitantes del territorio son quienes tienen directa protección de parte de ella, en sus diferentes formas de manifestación de necesidad o requerimiento de nosotros, como son las quejas, los reclamos, las denuncias, e igualmente las peticiones y las súplicas. Y además de ellas, hacen parte del equipo que hemos venido de la superintendencia, algunos otros funcionarios que se desempeñan en esas delegadas y en el equipo de comunicaciones. Estamos aquí por ello, con un equipo completo, porque nos consideramos personas que debemos prestar la debida atención a lo que aquí se plantee,
pero también debemos generar las soluciones en lo posible en el mismo día de hoy. Es la rutina que venimos haciendo en los 14 diálogos que hemos tenido ya alrededor del país en estos segundos 6 meses del año y que nos ha permitido hacer presencia en sitios como Fundación en Magdalena, Ibagué, Tolima, Tumaco en Nariño, Cúcuta Norte de Santander, Tierra Alta en este departamento, Codazzi en Cesar, Florencia, Caquetá, Sogamoso, Boyacá, en las islas de San Andrés y Providencia, en Florida, Valle del Cauca, en Barranquilla, en el departamento del Atlántico, en Villavicencio, capital del Meta, y en Manizales, departamento de Caldas, la semana anterior. Aquí nosotros hemos estructurado la invitación para que asistan los usuarios desde la espontaneidad que les da el derecho tener vocería por sí mismos para expresar sus inquietudes. Las personas que hacen control social, veeduría, son líderes, también tienen presencia hoy aquí, están invitados y le daremos el espacio correspondiente. Las entidades territoriales, en este caso nos acompañan quien representa la Dirección Departamental de Salud, la doctora Smith, e igualmente desde la Dirección Territorial del municipio de Ciénaga, la doctora Nailet. Entonces, hacen parte de este equipo que estaremos trabajando en la tarde de hoy, junto con quienes representan a los aseguradores que tienen presencia territorial aquí, que son las EPS que están aquí conjuntamente reunidas y sentadas, y las otras formas de aseguramiento que también están aquí presentes. Entonces, lo que queremos es la mayor participación posible de todas las personas que hoy han venido para efectos, y que seguramente algunas van a venir más, para aprovechar nuestra presencia y brindar la atención, pero también las soluciones. Dentro de las diferentes presencias territoriales que hemos hecho, hemos encontrado en estos meses que llevamos haciendo los diálogos con la Supersalud, que los usuarios presentan un acumulado de pendientes no resueltos hasta nuestra llegada a esos diálogos con la Supersalud. Parece un efecto milagroso que la presencia del superintendente y su equipo genera de las EPS una celeridad después de incumplimientos reiterativos de días, semanas, meses y hasta años en no cumplir con su labor de aseguramiento real, consistente en protección al que está sano, mantenimiento al que goza de bienestar y atención oportuna en el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y la paliación a los que están enfermos. Muy seguramente eso es lo que vamos a ver hoy cuando presentemos los casos que se han inscrito para ser presentados, y que es parte de lo que demuestra que este es un sistema que definitivamente requiere ajustes ante lo que nosotros hemos evidenciado de personas que están afiliadas a las EPS, pero no están ni aseguradas ni protegidas. Hoy lo vamos a ver muy seguramente. Entonces, hacemos ese tipo de recordatorio porque los recursos públicos que están manejados por las EPS son para cumplir un propósito, y no es que las EPS se enriquezcan, no es que las EPS generen al final del ejercicio utilidades, sino generen protección y atención en las personas con el impacto deseado de mejoramiento de las características de salud de una población que bajo unas condiciones de afiliación deberían estar efectivamente protegidas. Y cuando revisamos lo que hemos obtenido como información en los 14 sitios a los que hemos ido, evidenciamos a través de las quejas, a través de los escenarios de participación, que las personas sí efectivamente están afiliadas, pero son atendidas no cuando ellos necesitan, sino cuando las EPS quieren. No les dan el medicamento cuando ellos lo necesitan, sino cuando las EPS quieren. No les generan los procedimientos quirúrgicos cuando lo requieren, sino cuando las EPS quieren.
Y finalmente, dan la salud cuando ellas quieren, no cuando las personas lo requieren. Aquí nosotros estamos para decir las cosas con la franqueza que nos caracteriza en estas zonas del país. Yo también soy costeño, y al pan pan y al vino vino. Cuando endulzamos las cosas, la gente suele confundirse. Entonces mejor hablamos de frente y todos estamos claritos. Y ya saben que yo no soy enemigo de ellas, pero sí enemigo de lo que hacen mal. Y entonces vienen las consecuencias. Como pasó en el último diálogo hace una semana en Manizales, donde pudimos escuchar un caso patético de una persona que llevaba años esperando una cirugía. Y por eso determinamos la aplicación de una medida cautelar a una EPS de nombre Salud Total. Aquí está Salud Total presente. Entonces vamos a poner las cosas clariticas porque a veces nos entendemos mejor así. Y ustedes que están aquí como usuarios, tengan esto presente. Ustedes son los dueños de los recursos del sistema. La plata no es de las EPS. Ellos la administran. Muchas han traicionado la confianza que han depositado los usuarios para que les maneje con plata de ellos su salud y su vida. Por eso este sistema tiene tantos cuestionamientos. Por eso este sistema tiene sobre el tapete una transformación que se exige para poder garantizar la vida de las personas. No lo digo yo, lo dicen los hechos, lo dicen las noticias. Y hoy, con seguridad, los usuarios lo van a ratificar. Vamos a hablar de algunas cosas que ustedes tienen derecho a saber. ¿Por qué tienen derecho a saber? Y vamos a aclarar algunas cosas que a veces a algunos actores se les olvida. Nosotros en la Superintendencia Nacional de Salud trabajamos por y para ustedes, no para ellos, para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son nuestros jefes. Con los tributos de ustedes nos pagan a nosotros. Nosotros somos sus empleados. Con los tributos de ustedes, con la mayor participación de los aportes de la nación, las EPS reciben su plata para que operen los regímenes contributivos y subsidiados. A las EPS a veces se les olvida eso, quién es el que les paga. Les pagan son los que están aquí atrás. Y ellos se creen dueños de la plata y maltratan a los usuarios y disponen a quién atienden, a quién no, y determinan quién se enferma y quién no, y en algunos casos quién muere y quién no. Y por eso esto no puede continuar. Entonces, si ustedes son los que ponen el billete, nosotros somos sus empleados. Nosotros puntualmente recibimos nuestra plata, que nos permite tranquilidad a nosotros y a nuestras familias. Venimos a rendirles cuentas a ustedes. Venimos a darles información de lo que pasa con el dinero de ustedes. Y a veces ocurre que ustedes van a una EPS y la EPS o los funcionarios de allí, algunas, la gran mayoría, terminan casi que entregándole servicios a quien les suplica que le den los servicios, cuando el servicio corresponde a un derecho y tiene que ser exigido. Pero nos han sometido a una circunstancia donde ellos se creen los dueños del mundo y doblegan al usuario. Le hacen las negaciones de todo tipo y el usuario tiene que tutelar. Y un juez de la República, cuando les entrega el servicio a través de una decisión judicial, ellos traen el fallo de la tutela a las EPS y tampoco les cumplen el servicio. Caen en figura de desacato, no les importa, porque se creen los dueños de la plata. Y eso no es así. Y tiene que haber un límite para esto. Y hay unas platas que ellas administran que provienen de las cotizaciones y del presupuesto general de la nación,
Pero hay otras platas que llegan a otras instancias, también para la salud de ustedes, que es la que llega a los entes territoriales, departamentos, distritos y municipios. Y ahí se tiene que hacer otra labor. Y es lo que tiene que ver con protecciones de acción en salud de tipo colectivo. Un plan de intervenciones colectivas. Y lo que vemos es que algunas cosas tampoco se están dando. Hoy manejaremos algunas cifras de lo que está pasando aquí en el territorio relacionadas con salud pública, alrededor de desnutrición infantil, mortalidad materna y vacunación, salud mental. Y esa coherencia que debería haber de trabajo articulado entre las EPS y las autoridades territoriales no existe. Cada una con una responsabilidad distinta y sumadas deberían permitir la integralidad de la protección de la persona y no se viene dando. Para nosotros, el incumplimiento de este tipo de circunstancias nos hace entonces actuar. Nuestro rol básicamente se fundamenta en dos labores misionales: protección al derecho a la salud, la defensa del derecho a la salud, y la protección a los recursos públicos que permiten el goce efectivo de ese derecho. Protegemos a la persona y protegemos la plata. Defendemos a la persona y defendemos la plata que se dispuso para ese tipo de propósito. Por ello nuestras actuaciones. Por ello nuestra labor de inspección, vigilancia y control. Algunos han utilizado en los mecanismos de desinformación expresiones como que estamos en el mejor sistema de salud del mundo y se fundan para ello en encuestas que son pagadas, que no superan las 700 personas en todo el país. Y la conclusión en los grandes titulares de los medios es que efectivamente los colombianos están satisfechos con el sistema de salud que tienen. Yo no creo en esas encuestas. Las verdaderas encuestas las hago yo todos los días cuando recibo 4.000 quejas diarias. 4.000 diarias de inconformidad con el sistema. Y esas quejas tienen una característica común. Todos son afiliados a un sistema de aseguramiento. Pero todos que ponen esas quejas están insatisfechos por el tipo de servicio que reciben o no reciben siquiera el servicio. Entonces hay que revisar las cosas desde la realidad, no desde las encuestas compradas. Una cosa es la verdad, otra cosa es la verdad impuesta, que en el fondo es mentira. Si yo preguntara al auditorio, ¿hay alguien de ustedes que tenga algún conocido, algún amigo, algún familiar que alguna vez ustedes se hayan enterado que han tenido problemas para acceder a un servicio de salud? ¿Tienen alguna experiencia de esas? Todos tenemos. Todos. Lo triste es que algunos de ellos ya no existen porque se murieron por falta de atención. Pero algunas EPS dicen que eso es normal, porque no son ellos los que ponen los muertos, porque no son ellos los familiares a los que se les afecta por la pérdida de un ser querido. Nosotros en la superintendencia, en 16 meses de gobierno del presidente Petro, hemos registrado en este momento más de 1.700.000 millones de reclamaciones que corresponden a infracciones de actores del sistema de salud. Entonces nosotros no podíamos repetir lo que venían haciendo los superintendentes de antes, y es que se alejaban del afectado, que era el usuario, y de manera tolerante y cómplice buscaban la cercanía del infractor. Nos debemos a quien nos paga, que es el usuario. Es a ellos que les debemos lealtad, solidaridad, cercanía. No del infractor. Al infractor las medidas de control. Al usuario las medidas de apoyo y la solución a sus problemas. Por ello, esas 1.7 millones de reclamaciones
han sido valoradas por parte de la superintendencia, han sido gestionadas y hemos tenido un éxito de más del 95% en lograr resultados con esas gestiones. Sin embargo, de ese 1.7 millones de reclamos, hay un grupo muy importante que lamentablemente corresponde a personas que la única solución que les quedaba era ir a la superintendencia, porque habían agotado la rutina de ir a la EPS, volver a ir, insistieron, persistieron y no los atendieron. Ese tipo de circunstancia para nosotros indica que hay que buscar, por ahora, soluciones a partir de nuestra gestión. Nosotros hemos venido entonces caracterizando los territorios del país de acuerdo a algunas variables, como por ejemplo, insatisfacción de las personas, incumplimiento de atención, pero también morosidad en los pagos por parte de las EPS hacia sus redes de prestación públicas y privadas. Porque se volvieron malas pagas. ¿Por qué? Porque se creen dueñas de la plata de la que no son dueños. Mientras pagan, rentan con el billete. Y mientras tanto, clínicas y hospitales y trabajadores de la salud esperando que les paguen. Esa práctica se volvió una tendencia y hay una cultura del no pago. Ya se ve como normal ese comportamiento. Vamos a cambiar un poco el escenario, ahora vamos a hablar de la salud en Córdoba. Llegó el secretario de Salud. Todo el mundo lleva. Bueno, haciendo un poco de cifras, la gran mayoría de la población que está afiliada al sistema en el departamento de Córdoba está básicamente en el régimen subsidiado. Hay un porcentaje menor en el... Perdón, hay un porcentaje menor en el contributivo y un porcentaje mínimo en regímenes especiales y de excepción. Las EPS que concentran la mayor población de afiliados son Mutual Ser, Nueva EPS y Caja Copy. Esto con información al corte del mes de septiembre del presente año. Sin embargo, ¿no está la Nueva EPS aquí? Muy bien. Entonces, ¿quiénes son las que más deben? Son tres. La primera, Nueva EPS, la que menos paga y la que más debe. Le sigue después Mutual Ser. Pero en cifras, cuando hablamos de las cuantías, lo que debe Mutual Ser es la mitad de lo que debe la Nueva EPS. O lo que debe la Nueva EPS es el doble de lo que debe Mutual Ser. De acuerdo con los reportes de ellos mismos, al corte de septiembre debían aquí a IPS públicas y privadas 53.577 millones de pesos. Pero cuando las IPS reportan lo que les debe, esa cifra resulta mayor. La deuda con los hospitales públicos por parte de todas las EPS es de casi 27.000 millones de pesos, dicen las EPS. Y quienes más deudas tienen como hospitales porque no les pagan, están entre otros el Hospital San Vicente de Paúl de Lorica, el Hospital San Juan de Sagún, el Hospital San Diego de Cereté, el Hospital Montelíbano, aquí de este departamento. Pero, ¿qué es lo que notamos aquí? Nosotros comparamos dos momentos. El periodo de enero a octubre del año 2022 con el periodo de enero a octubre del 2023.
Y las quejas con respecto al mismo periodo del año anterior ha aumentado en el 28%. Cuando las quejas aumentan no es que las cosas mejoren, sino se deterioran. Hay que ver entonces lo que ha pasado con la prestación de los servicios. Quejas que son motivadas por prestación, pero básicamente por aseguramiento en salud. En el periodo de gobierno que va del año 2022, desde el mes de agosto hasta octubre del 2023, se radicaron ante la superintendencia 28.250 reclamos correspondientes a Córdoba. ¿Cuál es la EPS que registra la mayor tasa de reclamos, de quejas? ¿Qué es una tasa? La tasa es una medida que se utiliza para que no se diga que se está diciendo de manera indebida que el número de reclamos no está equiparable con el tipo y cantidad de afiliados que tiene una EPS. Es una tasa por el número de 10.000 afiliados que tiene cada EPS. La que más quejas tiene en este periodo es Sura. Hasta hace poco manejaba unos indicadores bastante distintos. Y hoy muestra que es la mayor tasa de reclamos y quejas en el departamento de Córdoba, la tiene Sura. ¿Y siguen quiénes? La EPS familiar. ¿Dónde está la EPS familiar de Colombia? Porque hay muchas cosas para hablar con familiar de Colombia. Bueno, y la que le sigue quejas de Sanitas. Ahora, si sumamos no por tasa, sino por la cantidad de quejas, la que más quejas tiene es Nueva EPS. Y sigue Mutual Ser. Ahora, nosotros tenemos la revisión del país por territorios y nosotros medimos las quejas que se colocan en cada dirección departamental. Porque nos interesa no solamente saber cuántos se quejan, sino cuánto resuelve la dirección departamental. En el puesto de 32 departamentos, Córdoba tiene el puesto 12 en la cantidad de reclamos del país. 12. Es decir, que hay 11 peores que ella. Pero es el primero en no resolver. De 122 casos, solo ha resuelto 21. Los demás están abiertos. Es decir, la gente manifiesta su situación, lleva al escenario de la dirección territorial su problema y no lo resuelven. Ya no lo resolvieron, quedan 15 días. Seguramente entregarán en el empalme los pendientes que tienen para resolver. Básicamente hay dos motivos de reclamación por parte de los cordobeses. ¿Cuáles creen que son? Citas con especialistas que no se dan y entrega incompleta de... Muy bien. Entre esas dos causas ya suman el 40%. Es decir, por cada 100 quejas en el departamento, 40 tienen que ver con eso, 30 relacionado con citas y oportunidad de asignación de especialistas y el 10% en lo que tiene que ver con medicamentos. Este municipio, del total de quejas del departamento, Ciénaga de Oro tiene el 3.4%. Es una cantidad menor porque el tamaño poblacional también es menor. Hace un tiempo estuvimos hablando del problema de la desnutrición infantil aquí. El año pasado hubo 524 casos de desnutrición, en el año 2022. En el 2023, hasta octubre, iban 496.
Es muy probable que la cantidad haya sido similar al año pasado o mayor. No hemos acabado todavía el año. Y en 10 meses ya iban 496 casos. Ahí hay varios factores que revisar. Primero, ¿qué tan prioritario es para los gobernantes de esta región los niños? Pero también, ¿qué tan prioritario para los que dirigen la salud aquí, la actuación indebida de las EPS que tienen bajo la responsabilidad la protección del núcleo familiar de los afiliados? No estoy diciendo que los niños desnutridos tienen que ser alimentados por las EPS, pero tienen que haber una interacción comunicacional para que informen este tipo de eventos que deben generar alerta para poderlos proteger. Los niños desnutridos podrán recuperar el peso de un niño normal de su edad, pero no podrán recuperar su intelectualidad. Y ya van con un déficit, con una diferencia, con una desventaja. Y si la posibilidad de cambiar la realidad de una familia está en sus niños, no va a poderse dar cuando tienen niños desnutridos. Hay una situación y es que los niños se dan en mayor frecuencia en aquellas poblaciones donde existe toda una circunstancias de adversidad económica, pobreza, pero ahí es donde vienen las políticas públicas de los gobernantes. A veces prefieren las carreteras que alimentar niños. A veces prefieren las obras a quienes van a habitar las obras. Mortalidad materna. En el 2022 hubo 24 casos. En este año 14. Bueno, mejoraron con respecto al número, pero hay 14 hogares que se quedaron sin mamá. Y ese tipo de mortalidad es evitable, no debe darse. Es lo que se conoce en salud pública como un intolerable. Características de los 14 casos, todas afiliadas a EPS. Deberían contar con una protección que les permita sobrevida frente a este tipo de hechos. Hoy ya solo son historia, pero hay 14 hogares sin mamá. Más los 22 del año pasado, 24 del año pasado, ahí tenemos una cifra de 38 hogares en Córdoba sin madre, que no debieron morir. Vacunación. Vacunación en Córdoba. Estos reportes que yo doy son los que ellos mismos reportan, las EPS. No son inventados por nosotros, son los que ellos reportan. En el primer semestre de este año, ninguna EPS ni otra forma de aseguramiento cumplió con la cobertura de vacunación para el Plan Ampliado de Inmunizaciones. Ninguna. Casos patéticos. Protección de las niñas y protección de los recién nacidos frente a dos vacunas específicas. Frente a las vacunas, ante un virus que daña el aparato reproductor femenino, incluso con factores de generación de cáncer, como es el virus del papiloma humano, por cada 100 niñas que debieron ser vacunadas aquí, no llegan a 30. Y frente a la protección del niño, con la vacuna de la BCG, están un poco mejor, pero la cifra igualmente es pésima. Por cada 100 niños que debieron vacunar al nacer, solamente aparecen 52 vacunados. Bueno, aquí hay una culpa como compartida, la EPS que no hace y la entidad territorial que no vigila. Tampoco entregó reporte de vacunación la EPS familiar de Colombia. ¿Sí vendrá? Me dijo que venía.
como tampoco entregó la Dirección de Sanidad de la Policía el reporte de vacunación correspondiente al tercer trimestre. Tienen que entregar la información. Bien. Salud mental. Salud mental. Hay documentados 112.373 personas con trastornos de diferente tipo dentro de lo que es la afectación de la salud mental. 112.000. Eso es bastante. Hay razones, algunos relacionados con conflicto armado, derivados del conflicto, pero muchas que no tienen que ver con el conflicto armado. Aquí el 70% de esas personas son hombres y el resto son mujeres. Y el otro problema que tenemos al respecto es discapacidad. 20.660 con discapacidad, especialmente relacionadas con salud mental, el 85%, y también con salud visual y auditiva. Hemos hecho algunas cosas en este gobierno del presidente Petro. Antes de llegar el presidente Petro, los hospitales públicos que no servían los liquidaban y la gente se quedaba sin hospital. Así fue como se fueron cerrando puestos y centros de salud, y hoy en Colombia hay 600 municipios que no tienen prestación de servicios desde lo público, porque no eran rentables financieramente, no eran rentables para el negocio de la salud. Hoy el enfoque es distinto. Pasamos del negocio de la salud al derecho de la salud. Y el derecho de la salud no se mide en rentabilidad financiera, sino en rentabilidad social. Por ello, el presidente cuando se posicionó dijo: en mi gobierno no se liquidará ningún hospital público. Y no se ha liquidado ningún hospital público. Antes se han fortalecido y se han rescatado. Los hospitales públicos son el patrimonio social más importante de los colombianos, especialmente de la población pobre y vulnerable. Y no tenemos que ver las cosas con los ojos del negocio, sino con los ojos de la ganancia social. Eso a algunos no les gusta. Pero cuando se liquidaban los hospitales públicos, aparecían los privados y a ellos sí les iba bien. Hoy la idea es que eso no ocurra. Pero además de eso, hemos hecho una gestión importante para sacar la plata que tienen parqueadas las EPS donde no tienen que tenerlas y llevarlas a los hospitales públicos y a las clínicas privadas. Hemos sacado la plata de donde no debe estar, que es donde ellas, y llevarlas a donde tienden las personas, que son las clínicas y los hospitales. En el caso de Córdoba, hemos recuperado recursos por 83.440 millones de pesos para la red prestadora de servicios de salud del departamento de Córdoba, especialmente para hospitales públicos. Así hemos logrado recuperar, especialmente para el Hospital San Jerónimo de Montería, 39.567 millones de pesos. Es el centro de referencia dentro de la red pública localizada en Montería. Hay clínicas privadas que se han beneficiado con ello también, y tenemos unas en Montelíbano, otras en Montería, y tenemos diversidad de cifras al respecto. Vamos a tratar entonces de darle cumplimiento a lo que es la programación que se ha generado para el día de hoy. Primero, agradecerles a las personas que toman decisiones en las EPS que vinieron. Aquí no mandan a los que son funcionarios de segunda línea ni de tercera, sino a los que toman decisiones. Porque de aquí salen los temas resueltos. Y no se van hasta que esto no se arregle cada caso.
Por eso celebro que por lo menos aquí está el presidente nacional de Cajacopi, doctor Roberto Solano, quien entiende que esto es un tema serio y manda a las personas que toman la decisión, que es él mismo. El resto no ve a EPS con sus presidentes o representantes legales, pero admiro que vengan y seguramente vienen embestidas de poder de decisión. Y hacer lo que no han hecho en todo este tiempo, esperando que llegara el superintendente para que consideráramos los pendientes hoy aquí. Vamos a poner unas condiciones que se suman a las que previamente la presentadora manifestó. Las personas que se han inscrito previamente, no sé cuántas son, pero ya hay un listado. Vamos a escuchar su nombre, su cédula, a qué EPS están afiliadas y ya el padecimiento que han traído ya lo conoce ella y su familia. Nosotros lo que necesitamos saber es qué necesita y resolvemos. Hay un sitio aparte que nosotros hemos denominado la Sala de Soluciones Inmediatas y donde va un representante de la EPS afectada, va el usuario afectado y va un garante que es un representante nuestro de la superintendencia. ¿Ese se va a hacer dónde? Afuera. Muy bien. Entonces ahí las personas deben salir con una solución. Entonces cada persona va a hablar, le escuchamos, inmediatamente salen a la sala de soluciones inmediatas, van con alguien de la EPS a la que está afiliada. Si es una cita, sale con la cita. Si es un medicamento, sale con la orden del medicamento y le dice dónde lo va a reclamar ahora más tarde. Y si no le dicen eso, regresa aquí y me dicen, no me cumplió lo que me dijeron que me iban a dar. Y aquí yo me quedo hasta el último que quiera hablar. Yo lo escucho. Ahora, después que hayamos escuchado a los usuarios desde la individualidad de sus casos, hay la posibilidad para personas que no se han inscrito, para que lo hagan también y lo vamos a escuchar. Y algunos líderes y veedores, si han venido, tendrán también su espacio. Yo lo que quiero es que todos sean escuchados. Yo me quedo, yo pernocto hoy aquí, así que por mí no hay problema. Vamos a hacer el control inmediato. Cuando hay un caso que se evidencia de negación de servicios, incumplimiento por parte de la EPS, con amenaza de la salud y vida del usuario o del familiar que no pudo venir, pero que aquí vino un acudiente y lo dijo, dictamos las medidas de control de una vez. Y lo hacemos como en Manizales. Si hay que tomar una medida cautelar, ahí mismo lo hacemos. Pero de aquí salen los temas arreglados. Que me imagino que debe haberlos. Vamos a tratar de sacar el máximo provecho a esto. Y vamos a concluir esta primera parte del diálogo en lo que tiene que ver con mi participación con dos ideas. Los usuarios son los dueños del sistema. Las EPS no son dueñas de la plata del sistema. Ellos las administran. Y a algunos les quedó grande ese trabajo. Por eso actúa e interviene la superintendencia. Y lo segundo, los recursos del sistema son públicos. Y como tal son sujetos a la inspección, la vigilancia y el control. En lo que tiene que ver con nosotros, del control sectorial.
Pero también cuando evidenciamos que hay una EPS que hace un mal uso de los recursos públicos, la denunciamos en la Contraloría General de la República. Porque ellos hacen el control fiscal. Igual en el caso de los aseguramientos no formales dentro de la Ley 100, policía, fuerzas militares, Ecopetrol, magisterio. Porque la plata pública es sagrada, independiente de quien la maneje. Para ellos, para cada uno de ellos, hay control. Porque para cada uno de ellos hay normatividad que cumplir. Ya para el cierre, para dar paso a lo que es la presentación de los casos puntuales, si hay cosas que no nos constan, no vamos a decir lo que no es. Porque aquí eventualmente hay también posibilidades de denuncias. Las denuncias, si se van a hacer, tienen que ser fundamentadas, comprobables, soportadas. Porque una persona que hace una denuncia infundada, no comprobable, en un acto temerario, termina cuestionado por falsa denuncia. Entonces, los que van a denunciar lo hacen de la debida forma, sabiendo las implicaciones que tiene y las consecuencias que traen. Pero si tienen suficientes elementos para decirlos, bienvenidos aquí, les escuchamos y les tomamos la información. Y lo que queremos es que la gente de aquí se vaya con la solución. No queremos aquí fomentar un pugilato de rivalidad entre EPS con usuarios, sino solución frente a hechos no resueltos. Les agradezco su asistencia, más les agradezco su excelente compostura, que se queden quieticos para que todos podamos escuchar y podamos hacer las cosas de la mejor manera. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.